Pues que están metiendo sus cosas. Ajá, es lo que te digo, creo que ya no van a poner más música. Señoras, señores, bienvenidos una vez más. Permítame. Bienvenidos una vez más a su programa. Hoy vamos a tener un programa de estreno, un programa que ya mucha gente nos los ha estado pidiendo. Agradecemos a toda la gente que se nos une y que nos manda sus preguntas y comentarios, así como peticiones, como es este programa que se va a estar hablando de cosas paranormales. No podemos entrar de lleno hablando de cosas paranormales, no sin antes explicar cuáles son y por qué suceden cosas paranormales. Y en el siguiente programa, ahora sí, vamos a despegar con videos, psicofonías y todo lo que más podamos encontrar. Hoy quiero darle la bienvenida a la licenciada Liz Denicia, que se encuentra con nosotros para hablar sobre estos temas que son muy importantes y de repente muy escalofriantes para mucha gente. Espero que les guste, es un programa de estreno y que tenemos que ir puliendo poco a poco, así que pues bienvenida, licenciada, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Es que sí, como que licenciada se oye como muy serio. Sí, bueno, vamos a quitar licenciada, vamos a decirle Liz. Mejor nada más así con Liz es suficiente. Y pues aquí muy contenta de estar iniciando este nuevo capítulo dentro de lo que es la plataforma de Platica Poblano. Esperemos que a nuestros radioescuchas, nuestros, ¿cómo se llamarán? Facebookeros, a todos nuestros seguidores. A todos los que estén en línea. Les agrade este programa y pues les vamos a agradecer muchísimo que nos vayan retroalimentando con comentarios, con anécdotas, con peticiones, con preguntas, y eso va a hacer que se enriquezca mucho este programa, que lo estamos haciendo con mucho gusto para todos ustedes. Pues bienvenidos a este programa y pues muchas gracias por su compañía. Manuel, muchas gracias por estar ahí en los controles. Y pues, ¿cómo ves esta idea? Pues de hecho es básicamente una propuesta tuya, así que pues... Bueno, de hecho la propuesta es parte de la gente que ve Platica Poblano. Solicitudes, ¿no? Sí, claro, la gente lo ha estado pidiendo mucho, entre ellas es una de nuestras más grandes seguidoras, que es Lupita, que casualmente empezamos la transmisión y ya nos está mandando saludos. Entonces, Lupita, gracias a ti estamos transmitiendo este programa que es de cosas paranormales, que lo vamos a estar publicando todos los viernes. Todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. Hoy empezamos un poquito tarde, tuvimos unos problemas técnicos de cosas paranormales, ¿no? Se separan las lámparas, los micros, tembló el edificio. No, sí, 2, 3 posesiones que tenemos que sacar acá, ya sabes, los fantasmas que querían salir a cámara, varias cosas, ¿no? Sí, tuvimos detallitos, pero a partir del siguiente viernes los vamos a estar esperando en punto de las 5 de la tarde para hablar sobre de cosas paranormales. Si usted tiene alguna pregunta, duda sobre algo paranormal, pues nos los puede hacer saber y con gusto vamos a darle seguimiento hasta que esto se haya resuelto. Esperemos que sea de mejor manera. Y pues bueno, para empezar quiero comentar, más bien hacerle una pregunta a Liz. ¿Qué son las cosas paranormales o qué es paranormal? ¿Qué es paranormal? Es un término que se utiliza de manera ambigua en muchas ocasiones y que se le pone como algo muy amplio, ¿no? Para lo cual intentamos encerrar un poquito, ahorita para cuestiones del programa, encerrar un poquito el término y tratar de definirlo bajo ciertos parámetros que son en los que nos vamos a manejar dentro del programa. Y entonces encontramos por aquí algunas cosas que es bajo lo que vamos a trabajar, que son los fenómenos que no se han explicado en términos de la ciencia. Es decir, que la ciencia actual no tiene una explicación en sí, ni demostrativa, ni calificativa, ni de nada por el estilo acerca de este tipo de fenómenos que ocurren, ¿no? Únicamente se pueden explicar mediante una amplia revisión de los principios en base de la ciencia y no es compatible con la norma de las percepciones, de las creencias y de las expectativas referentes a la realidad. Entonces, bueno, bajo este parámetro vamos a estar considerando actividades o fenómenos de tipo paranormal. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, cosas que suceden. Yo creo que a muchos nos han pasado cosas
inexplicables específicamente, o tenemos conocidos que nos refieren que les ha sucedido ese tipo de cosas, que no saben ni de dónde vienen ni lo pueden explicar, pero son vivencias que ocurren de manera, pues sí, hasta se puede decir que cotidiana, ¿no? Pero no hay una explicación científica. En este rubro caen, por ejemplo, las cuestiones de los famosísimos fantasmas, ¿no? Las apariciones, como bien decía Manuel hace un rato, las cuestiones como las psicofonías y las formas, sombras, figuras que se aparecen en determinados videos. Los viajes astrales también. Los viajes astrales, el asunto de los cambios inesperados de temperatura que no se explican bajo cuestiones térmicas científicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente vamos a hablar de fantasmas, de aparecidos, de leyendas, de cosas extrañas que le pasan a mucha gente. A mucha gente, eso es, que hay gente que no los percibe, y de ahí vienen las circunstancias de muchas creencias de eso sí existe, eso no existe. Aparte de todo esto, recordando sobre estas cuestiones, hemos sabido que hay mucha gente que ya se dedica a buscar eventos paranormales, y también hemos sabido que hay mucha gente que no los busca, los crea. Ah, sí, por desgracia, sí. Quiero decir que con esto que pues no son eventos paranormales, sino que son efectos de sonido, alguna cosa de estas, ¿no? Humo, de repente que ellos sacan. Pero no, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en ver y desmentir, si podemos, ese tipo de acciones. Para eso también recuerdo, no sé si ustedes recordarán, gente de Platica Poblano, hay un licenciado, es un chef, de hecho, que estuvo con nosotros, y él me comentaba mucho que él tenía muchísimas ganas de ir a los conventos que se encuentran aquí en el estado de Puebla, y también ex conventos. Él tiene mucha curiosidad sobre este tipo de cosas. Se le propuso ir un día a grabar, y pues vamos a ver si primero nos dan permiso de ir a grabar, porque es muy complicado. Sí. Pero pues eso es parte del trabajo que vamos a estar haciendo. Vamos a grabar, no vamos a llevar equipo sofisticado, de hecho vamos a tratar de hacerlo con con la menor tecnología posible, y esto es porque se pueden captar cosas muy muy buenas sin tanta tecnología, y eso también da pie a que lo que llegue a aparecer, si es que aparece, y lo que se llegue a escuchar, si se escucha, es realmente pues real, ¿no? Para no llevar tanta producción y no digan, llevaban sus equipos. Entonces, algo así. Y bueno, pues ya teniendo esto en claro de las cosas paranormales, sí quisiera hacer una referencia sobre los viajes astrales, que es algo que también nos estuvieron preguntando bastante, y sobre los sueños premonitorios. Ándale. ¿Existen? Sí. ¿Se pueden manejar? No sé. Hay alguien que dice que si tú sueñas algo puedes regresar a cambiar ese sueño, porque a veces los sueños son pues avisos que te está dando la vida, y que puedes cambiar ese sueño para que cuando despiertes ya no te sucedan esas cosas. Es diferente. Fíjate que como primer programa sí quisiera que diéramos una pequeña introducción de lo que vamos a platicar. Por ejemplo, lo de los viajes astrales es algo que tiene un sustento distinto o un inicio diferente a lo que es la cuestión de los fantasmas, por ejemplo, ¿no? Los aparecidos o las posesiones demoníacas y demás. Los viajes astrales están un tanto más sustentados por la filosofía oriental. Ellos hablan precisamente del manejo energético que puedes hacer de ti mismo, ya que tenemos distintas capas, todos nosotros, y que no está del todo relacionado con circunstancias de después de la muerte, sino que son energías que de por sí tenemos, ¿no? Nos ponen como una especie de cebollitas con distintas capas, y de acuerdo a esas capas los diferentes cuerpos que tenemos como individuos son como se pueden manejar, el cuerpo físico, el cuerpo sexual, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿dónde entra esta parte que dicen que si tú tienes un viaje astral, tienes que saber hacer meditación antes de empezarlo, porque de lo contrario otra alma, otro espíritu se puede adueñar? Porque son cuestiones energéticas, por eso. Entonces, y eso es una cuestión muy importante dentro de todos los temas que vamos a tocar. Pero sí entraría, ¿no? En lo paranormal.
No sé si sería paranormal, porque depende, o sea, nosotros que estamos educados, entendidos en una circunstancia de vida, una cosmogonía, vamos a llamarla, a lo mejor mal llamarla occidental, no tenemos esa educación, esa cultura o esa percepción de nosotros mismos. Estamos más llevados hacia la cuestión de la lógica, de la esencia de lo físico, y de ahí pasas a otro plano cuando mueres. Okay. Las cuestiones antiguas, de los conocimientos de las culturas antiguas de nivel oriental hablan de otra cosa, y de acuerdo a ellos, a su pensamiento, estas cuestiones de manejo energético tienen niveles y no necesariamente tienes que estar en otro plano, sino que existen aquí y ahora y tú debes aprender a manejarlas. Por lo tanto, si nosotros, vamos a ponerlo ya de esta manera, si nosotros hubiéramos crecido en Nepal, en la India o en el sur de China y tuviéramos esta ideología, no consideraríamos esto algo que fuera paranormal, porque es algo dentro de toda nuestra cosmogonía que simplemente tenemos que aprender a manejarlo. Por eso existen lo que es el yoga, la meditación y todas estas cosas que vienen de allá para acá, nuestra mente occidental. De hecho, también se comentó durante mucho tiempo. Por eso es difícil considerarlo como paranormal, porque de acuerdo a las explicaciones que tienen ellos, es algo normal que existe. Ahora, considerando que es una circunstancia energética, la ciencia sí tiene una explicación para las cuestiones energéticas. Ahora, pero hace mucho tiempo se decía que, por ejemplo, los mayas, los zapotecas, aztecas, toltecas y todo lo que termina en tecas, sí. Nuestros bisabuelos, ¿cómo se diría? Bueno, nuestros antepasados. Nuestros ancestros prehispánicos, vamos a decirles así, ¿no? Estos señores también hacían viajes astrales y que de ellos, estos viajes que hacían, pudieron conocer más a detalle lo que era el universo, algo que hasta hoy no se explica la ciencia. Esa es otra cosa que la ciencia no explica, cómo es que pudieron medir casi con exactitud la distancia de la Tierra al Sol. No, sí lo explican. No. Sí, ¿cómo no? No. Sí. No. Aquí hay una cuestión interesante que habría que retomar. No. No, ¿cómo no? Sí, ahora que... No, sí, los conocimientos que tenían ellos, lo tenían casi todos los pueblos antiguos. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Vino la Edad Media. Eso fue lo que pasó. Porque si tú le das una leída a los conocimientos que tenían los chinos, fueron avanzando y avanzando, y ellos nunca tuvieron una circunstancia como la Edad Media. Los de este lado sí, por lo tanto, cuando vino la Edad Media se vinieron a reprimir un montonal de conocimientos. Y aparentemente nos dejan, después de 1000 años de existencia de la Edad Media y de todo este rollo, aparentemente resulta que estábamos muy atrasados y había cosas que no se sabía. Pero no se sabía porque todos los conocimientos, acuérdate que hubo por ahí, por ejemplo, la acumulación de los grandes conocimientos estaba en la Biblioteca de Alejandría y la quemaron. Y entonces muchas de esas cosas se perdieron, muchas otras sí se lograron rescatar. Ahora, ¿cómo es que los astrónomos o astrofísicos, que básicamente son los astrofísicos los que han estado trabajando mucho en la idea que tenían los prehispánicos acerca de la astronomía, y se han dado cuenta que pues sí, lo hicieron, pero a base de arquitectura, a base de observación, a base de muchas cosas, que también ya tenían otros pueblos? ¿Qué pasó? Llegaron los españoles y ¡boom!, para abajo todos sus conocimientos, ¿no? Pero los desarrollaron de la misma forma en que lo desarrollaron todos los pueblos en todas partes del mundo. Que era base de observación, prueba y error, conocimiento e intelectualidad, porque acuérdate que somos Homo sapiens desde que somos Homo sapiens, es decir, el conocimiento y la habilidad intelectual de pensamiento, razonamiento, abstracción, bla, 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 bla. Sí, ya lo teníamos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. La cuestión es qué versión de la historia te están contando. Ahora, bueno, ya nos salimos un tanto del tema, pero también, por ejemplo, podríamos hablar de las no solo creencias, sino de las cosas que dejan la cuestión de los prehispánicos, porque ellos también tenían esta cuestión paranormal, vamos a llamarla así, ¿no? También tenían demonios, también tenían personajes que se aparecían, que cantaban, que presagiaban. Tan solo, por ejemplo, en la cuestión de cuando vinieron los españoles, se habla de 5 presagios. Los presagios que tuvieron los prehispánicos para saber que algo iba a ir muy mal.
Y entonces uno comienza a preguntarse, ¿y de dónde salieron esos presagios? ¿De dónde la famosa historia de la Llorona, ¿no? Que oían voces de mujer llorando por sus hijos, ¿no? Pero esa historia de la Llorona, por ejemplo, ¿dónde se origina exactamente? Porque los mexicanos tenemos esa historia de la Llorona, ¿no? Y aquí tenemos una historia de ella. Aparentemente se origina con los mexicas. Ajá, pero Colombia también lo tiene, Venezuela también lo tiene. Sí, por eso te decía, aparentemente acá en México, ahí se origina con los mexicas, pero no hay un registro tal cual de que, por ejemplo, los mayas no hayan conocido o inventado este personaje o escuchado, ¿no? Los incas, por ejemplo, ¿no? También, o diferentes pueblos que también hablan de este ser, sí, de este personaje, de este ente que es parte de lo paranormal, ¿no? De dónde viene, cómo surge, por qué se parece en tantos lugares y por qué llega hasta nuestros días. Y todas las historias son la misma, ¿no? O sea, si escuchas la historia de Venezuela, Colombia, creo que Argentina también la han escuchado ya, aquí en México, tienen la misma historia. Era una fulana que mató a sus hijos por el amor de un fulano. Por lo menos es una mujer de entrada que llora por sus hijos. Sí. Y ya de ahí vienen distintas leyendas, porque por ejemplo los mexicas decían que se oía plañir una mujer llorando por sus hijos, y ese era su grito: ¡ay, mis hijos! ¿Y qué les deparará? ¿O cómo vendrá? ¿Cómo los ayudaré? Ese era más o menos el llanto que ella esparcía, que nadie sabía de dónde venía. No, y ya después, en la cuestión de la colonia, pues ya hubo, digamos que, un relato donde dicen que es porque ahogó a los hijos. Y entonces... yo sabía que los había degollado. Ajá, por ejemplo hay otro que los degolla, ¿no? Y lo aventó sus cadáveres al río. A un río, ajá, hay diferentes versiones. El punto es que siempre llora por los hijos. Y cuando se le aparece a la gente, porque se escucha, ¿no? Pero cuando se aparece es porque esa persona a la que se le apareció, principalmente hombres, los mata. Hay algo también... Es parte de la leyenda, ¿no? Sí, ¿no? Es parte de la leyenda, y que por lo general a los hombres que se les aparece, casualmente, claro, es porque se le aparece solo a los hombres infieles. Sí, o borrachos. O borrachos, sí. Porque hay muchas historias sobre esta señora que dice que justamente la persona que la daña, o que le rompe el corazoncito, por así decirlo, era una persona borracha y mujeriega. Entonces se desquita con todo aquel que tome y que tenga más de una mujer. Ándale, sí, es parte de la leyenda. El asunto es que esta voz o esta plañidera se ha escuchado durante siglos, no solamente en México, sino en varias partes del mundo. Así también vamos a encontrar leyendas que se generan, por ejemplo, en Europa, y que la encuentras en todos los pueblos, ¿no? Y bueno, el jinete sin cabeza es ¿de dónde? De Europa, cabeza, ¿no? De Europa. ¿Y el charro sin cabeza? No, el charro es de México, y es el charro negro. ¿Es el charro negro? Sí. No, y ese se supone que está asociado con una figura demoníaca. Okay. Entonces el charro negro es el mismísimo chamuco que viene por ti, ¿no? ¿Y yo por qué? ¿Mané? ¿Y a mí por qué? Pues no sé, te caíste bien, yo creo. Sí, bueno, este tipo de cosas son las que estamos considerando como paranormales, ¿no? Estas leyendas que se repiten y se repiten y se repiten, y hay mucha gente que dice o narra haberlas presenciado, haberlas escuchado o haberlas visto. Las brujas. Las brujas, ese es otro tema. Nahuales. Ajá, porque además las brujas son diferentes en distintas partes del mundo, ¿no? Y conocemos la historia, pero también está la no historia, ¿no? Lo que no se cuenta. Lo que no se cuenta. Por ejemplo, actualmente si tú lees historia, y cualquiera de nuestros amigos que nos está escuchando podría decir, no, pues las brujas eran las mujeres que sabían sobre medicina natural y curaban y todo este rollo, y como no les pareció a los hombres, les dijeron que eran brujas, ¿no? Esa es la parte histórica. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas narraciones donde, bueno, a mí en lo particular ya me tocó ver una bola de fuego que andaba ahí en el aire y que yo jamás pude explicar qué era? Sí. Y eso me pasó en la parte sur del estado de Puebla, cerca, no recuerdo bien el nombre del pueblito, pero estaba cerca de Acatlán de Osorio. Ajá. Y sí, alguna vez alguien me dijo, mira, allá va una bruja. Y pues volteas, ¿no? En el ambiente rural volteas
y estás en el campo, es decir, no hay luces donde puedas decir, es el reflejo, es el reflejo, es la globo luz. aerostático. No, nada, y ves ahí como la bola dando vueltas y al mismo tiempo que da vueltas va avanzando, ¿no? Y de repente, ¡pum!, se desaparece. ¿No fue un ovni? No lo creo. Digo, no he visto tampoco un ovni, pero bueno, vi una luz ahí medio extraña cerca de la Malinche en alguna otra ocasión, pero no se parecía nada a esa bola de fuego que yo vi. Y así, como yo la vi, mucha gente la ha visto y la narra, la describe, y esas son las brujas que hay en México, que son diferente a otra cosa, ¿no? Sí. Ahora, dentro de este ámbito de brujas, que se dice que usaban medicina natural, ¿no? No eran hechiceras, porque es otra cosa. No, es otra cosa. Hechiceras, hechiceros y chamanes son totalmente diferentes. Sí. Pero las brujas, se cuenta que estas personas o estos entes o estas entidades o no sé qué sean, se la pasan de noche viajando, que por lo general, eso se daba mucho en pueblitos, ¿no? Entonces decían que las brujas en el pueblo donde vivieran no consumían ahí, no comían de ahí, o sea, tenían que salir en la noche e ir a otros pueblos lejanos. Y de entonces agarraban, se dice que agarran a los bebés y les chupan un dedo y les jalan toda su vida, ¿no? Sí, es parte del folclore, ¿no? Otros dicen que los raptan, se los llevan y los hacen en caldo. Para eso, pues tenemos también las historias que son extranjeras, ¿no? Donde, por ejemplo, la de Hansel y Gretel, que existía una bruja donde los hacía en caldo a los pobres chamacos. Así es. Sí, fíjate que estas historias de brujas, en el sentido en el que lo estamos mencionando, tiene también un parecido en varias partes del mundo. No sé si han visto la película, si no la han visto, la recomiendo mucho. La película se llama La Bruja. Es una película inglesa que hacen hace no muchos años y que retoma este folclore donde precisamente se ve la circunstancia del rapto de un niño. Porque esa es la cuestión, ¿no? Las brujas, de las que vuelan y toda la cosa, en general están relacionadas con la cuestión del consumo, vamos a decirle así, de los niños, ¿no? Que si los roban, que si los raptan, que si se los comen, que si les chupan la sangre, que si les quitan la energía, etcétera, etcétera. Varias versiones, pero tiene que ver con esta cuestión de la relación de bruja, niños pequeños, bebés, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí también las tradiciones, ¿no? Tienes que poner unas tijeras así abiertas como en forma de cruz para espantarlas. La escoba de cabeza. La escoba de cabeza, la cuestión de los ajos en la puerta, el balde con agua debajo de la cama, etcétera, etcétera, ¿no? Y también está la otra parte de brujas donde lo que hacen son, pues, eso, brujería, ¿no? Que tienen, como dices tú, hechiceras, ¿no? Cuestiones de... ¿Pero esas serían brujas o hechiceras? Es que tienen esa denominación, perdón, como de brujas, ¿no? Cuando alguien le dice, oye, ve con tal bruja que te haga un amarre, ¿no? Los famosos amarres. Y, las que practican cuestiones de magia negra o brujería, que son más o menos se utilizan como sinónimos, aunque no sea lo mismo. Las que manejan, por ejemplo, el vudú. Y ahí vienen ya también no solo las brujas, sino los brujos, que también son manejos energéticos que a mí en lo particular me ha tocado ver que dices, híjole, según yo, según mi lógica y según la ciencia, eso no funciona. Pero funciona. Y funciona. ¿Qué es eso, no? Pero entonces son manejos energéticos. Se supone que sí. O sea, en teoría la gente que se sí dedica a hacer estas cosas es porque tiene el arte de saber manejar la energía. Bueno, los que saben. Porque gran gente dice que sabe, pero no sabe, ¿no? Sí, hay gente que no. Hay gente que no. Y también conozco gente de por ahí, más o menos por estas ideas o estos trabajos, estas cosas que se hacen, que también te refiere que al hacerlo no saben bien cómo lo hacen. Es decir, no te pueden explicar. Te dicen, mira, es que cuando yo veo a alguien, cuando toco a alguien o cuando me relaciono con ese alguien a partir de su voz y de su energía, veo cosas. Y entonces le puedo decir, está así, y está así, y está así, pero yo ni conozco a esa gente y no sé de dónde me vienen las ideas. Son como no sé flashazo, cómo, como que no sé cómo es que lo sé, pero lo sé. Es como que se conectan. Algo así, más o menos. Entonces,
tanto como decir que todas estas personas saben o conocen o dominan el arte de manejar la energía, pues no necesariamente. Yo tengo una pregunta, con esto de las cuestiones de fantasmas y brujas y todo lo demás. Fantasmas, nos falta hablar de los fantasmas. ¿Qué pasaría? Bueno, hemos visto, por ejemplo, en edificios viejos cómo pasan sombras, ¿no? Como historias como la de la planchada, de la mano peluda, que era un programa que no existía, pero existió la leyenda de la mano peluda. De la mano peluda, de ahí sale el nombre del programa. Sí. Entonces, ¿cómo es estas situaciones en la actualidad? Pero yo nunca he visto, no he sabido de fantasmas, por ejemplo, de dinosaurios. Ajá, por ejemplo, no. De los principios del Homo sapiens, por ejemplo. No. De animales sí, ¿no? O sea, se ha visto en gatos, perros que te ladran y volteas, no hay nadie. Ah, cabrón, ¿no? O sea, sí. O un gato se te acerca, lo acaricias y lo buscas, pero si no tengo gato, ah, cabrón, ¿no? Entonces, de eso sí lo he visto y me ha constado. Pero, ¿por qué hay un parteaguas ahí? O sea, ¿a partir de cuándo empiezan a existir los fantasmas y por qué? ¿Desde que se crea la iglesia? Porque parece ser que por ahí viene, ¿no? No, es de antes, pero no se sabe tampoco, no hay registros de este tipo de cosas. Digo, tan es así que, por ejemplo, surgen cosas muchísimo antes de la iglesia. Vamos a poner un ejemplo muy claro, el asunto del Halloween. ¿De dónde viene Halloween? Bueno, viene de una celebración celta que se hace entre la parte centro de Europa hacia el occidente. Todo eso fue la parte celta. Bueno, ellos tenían un ritual por la creencia de que los espíritus de los muertos, de hecho, cada muerto tenía su propio árbol. Para ellos los árboles eran como que los espíritus de los muertos que renacen, pero que también regresan. Okay. Y hay fechas específicas para darles la bienvenida. O sea, regresan porque regresan, de acuerdo a sus creencias. Y tienen una fecha en la cual pues tienen como que sale, vente para acá y convivimos, vivos y muertos. Y entonces, estamos hablando de la época, no sé, quizá del siglo II, del siglo III o más para atrás, que estos pueblos ya creían en eso. Porque, bueno, ¿de dónde? Y ahí es donde no hay un registro, pero uno tiene que pensar o tener la inferencia de cómo es que tú crees que regresan los muertos. Del Valhalla. Ajá, bueno, esos eran más de los vikingos, pero también existe eso. Sí. O sea, ¿qué onda con eso? Porque hay narraciones dentro de las Edas, se llaman, que son las narraciones que dejan los vikingos, donde son muchas veces impulsados por espíritus de sus ancestros para poder ir a la batalla, ¿no? Por ejemplo, y creían que después de morirse en la batalla ya iban al Valhalla, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas sí nos da a entender que hay una creencia en estos espíritus que de alguna manera regresan o vuelven a estar, ya sea que los hayan escuchado, los hayan visto, o etcétera. No hay un registro específico de cuándo se empieza a creer en los fantasmas. Y hay por ahí una teoría, por lo menos muy, muy mexicana, el asunto del desgaste de la energía. Es decir, que los fantasmas, bueno, también me parece que lo escuché de algunas historias españolas, por lo menos, que los fantasmas son todas esas energías, esos sentimientos, esas emociones que deja una persona cuando fallece y que está ahí, pero que con el tiempo, como todo tipo de energía, se va desvaneciendo hasta que desaparece. Entonces eso, los dinosaurios ya ese pensamiento o ese razonamiento que existe de manera popular podría explicarnos el por qué encontramos fantasmas de hace 50 años, de hace 20 años, de hace 10 años, de hace 100 años, pero no de hace 500 años, por ejemplo. Pero ¿qué hay con lo que se dice que si por ejemplo, en este caso de La Llorona, retomando de nuevo este caso, que entre más miedo les tengas, más los alimentas? Híjole, esa es otra cosa, quién sabe, no es, por eso, ahora sí que por eso es paranormal, porque no se saben muchas cosas, no se pueden explicar tal cual. Hay una... Que ya casi no se ha escuchado mucho, ¿Mande? Lo de La Llorona ya casi no se ha escuchado. En la ciudad. Sí, en la ciudad. En las zonas rurales sí. ¿Pero por qué?
porque se va a infectar de coronavirus. Ándale, dicen, no, ya no. O la gente. No ves que ya con tanta cuestión de inseguridad y narcotráfico dice la Llorona, no, yo ya no salgo, ya a volar. No será algo así, ¿no? por la cantidad, hablando energéticamente, por la cantidad de energía que ya se encuentra en la ciudad, o sea, ya se pierde la energía. Es muy posible, porque también existe esa teoría o esa explicación que tienes, o lo que dijiste, que a partir de las emociones, de los sentimientos que uno demuestre, en este caso, por ejemplo, el miedo, van a alimentar a estos seres, a estos entes, que se denominan fantasmas. Pero hace un ratito fuera de micrófonos estábamos comentando, recordarás la cuestión religiosa, ¿no? Donde sí. decía la Iglesia Católica específicamente, y todas sus, bueno, varias, no todas, pero varias de sus cuestiones derivadas, que dicen que no son espíritus que tienen que ver con algún conocido, con algún fallecido, sino que son demonios. Son espectros malignos que se aprovechan del amor que le tuviste a un ser querido para aparecerse con su forma y tratar de inducirte al mal o de hacerte daño y demás. Esa es otra explicación que da la religión, específicamente la cristiana católica, acerca de estos fenómenos. Sí, de hecho una vez un sacerdote me comentaba que estas cosas o este tipo de apariciones se da porque la persona tiene que creer en Dios para poder salvarlo. Sí. Entonces lo que hace el demonio, o el diablo, como lo quieran llamar, es que manda a sus demonios chiquitos. Ándale, los demonios pequeños. Para que y tomen forma de tu ser querido, con el fin de decir, oye, pero si Dios dice que ya no pueden regresar los muertos, que ellos están allá y que no pueden pasar, entonces ¿por qué yo estoy viendo o me pasan estas cosas? Ajá. Entonces quiere decir que lo que dice Dios es falso. Entonces ya no voy a creer en eso. Entonces eso es lo que se comentaba, ¿no? Bueno, un sacerdote me lo comentó. Que también se agradece porque pues, es otra forma diferente de ver la realidad o la fantasía, ¿no? Dependiendo de cómo lo tome la gente. Hay mucha gente que no cree. Hay mucha gente que, a pesar de que está viendo con sus ojos que se le están moviendo las cosas, está viendo y no ve, dice, espérame, desde el principio. No, eso lo digo por un conocido que tengo. Pero siempre buscan la parte lógica, ¿no? O sea, a ver, algo está pasando, por algo se movió. De beber agua, se movió la mesa, alguien la pasó a empujar. A lo mejor la tierra se acomodó, o sea, siempre busca algo, tratar de buscar algo lógico. Claro, pero, ¿y si no? Pues es que muchas veces no tiene lógica. La gran mayoría de veces. Hay otra cosa, bueno, estamos dando así como que un intro, estamos hablando así aparentemente de todo, cosas, porque todos son los temas que vamos a ir abordando de lo que estamos considerando como cuestiones paranormales. Ahí, por ejemplo, hablas de lo que acabas de decir, de lo que conocemos como los fenómenos poltergeist. Ajá. Que son los movimientos que tienen las cosas, así como eso que acabas de hacer, pero eso sí te vi, fueron tus manos. Okay. Sí, la cuestión del movimiento que no se explica de manera lógica de las cosas. Okay. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos todo estático, nada se está moviendo, excepto pues, obviamente yo, pero si viéramos que de repente la abeja empieza a volar, o que la copa da vueltas y se cae, o que la taza se levanta y se va a estrellar a otro lado. Ajá, todos esos tipos de movimientos que sí llegan a ocurrir y que no tienen una explicación lógica, por lo menos que podamos decir en este momento, que la ciencia no te va a explicar por qué esa taza, a pesar del peso, la masa, va a retar a la gravedad para levantarse y luego ejercer un movimiento e ir a otro lado, ¿no? Y despedazarse, aparentemente sin ninguna fuerza que lo haya ocasionado. Entonces, a eso es a lo que se refieren los fenómenos poltergeist. Y sí hay gente que a pesar de que lo ve, no lo cree. Y también hay personas a las que nunca les pasa nada. Nunca ven nada, nunca escuchan nada. Dicen que hay un tercer ojo en algunas culturas occidentales. Orientales, básicamente son las que hablan del tercer ojo. Pero el tercer ojo. Y en África. En África, bueno, en varios lugares. Sí. Se dice que pues, deben de tener un tercer ojo, ¿no? Aquí, para ver las cosas, o tener visión, o no sé qué cosa. Percepción. Hay otras culturas donde, de hecho, de ahí sacaron una imagen de
una virgen católica, la virgen, no me acuerdo cuál es, pero su símbolo es una mano y la mano tiene un ojo. Ahí donde está, aquí. Y aquí se le dibuja un ojo. Okay. ¿No? Otros lo manejan como la alineación de chakras. Otros lo manejan como, bueno, es un don o maldición. ¿No? O sea, es un algo, ¿no? Es un algo que tiene la gente y no toda. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo entiendo que no todos somos iguales, ¿no? No sabemos. La respuesta es no sabemos. Pero ¿por qué a unos sí se les desarrolla y a otros no? No sabemos. ¿Por qué hay unos que no quieren tener este tipo y otros, por más que quieran, lo intenten, invoquen, no se les da? Pero no sabemos por qué esas diferencias. Pero es parte de regresamos al movimiento energético, o es porque el universo no lo quiere. No lo sé, es lo mismo que decíamos hace un rato, es decir, hay personas que tienen una percepción diferente, algo que ni siquiera ellos saben de dónde viene o por qué lo tienen. No es algo que se haya cultivado ni desarrollado ni nada, simplemente así estás, pero no se sabe bien por qué. Bueno, de hecho no se sabe por qué, no es que no se sepa bien, tampoco se sabe mal, solo no se sabe el asunto. Sí, hay algunas, bueno, sobre todo en esta región del centro tiene un nombre que es sombra. Se decía, o se sigue diciendo hasta la actualidad, que hay gente que tiene sombra y gente que no. La gente que tiene sombra es la que puede percibir, si la que de repente puede escuchar un sonido, vamos a ponerlo así como que puede escuchar fantasmas, puede verlos, puede hablar con ellos. Hay gente que le pueden pasar estas cuestiones de los poltergeist. Hay diferentes personas que pueden, como lo mencionábamos hace un rato, tocar a alguien y tener destellos de algo de la parte de la vida de esa persona, aunque no la conozcas. Hay gente que de repente tiene la habilidad de leer las cartas, ¿no? Por ejemplo, leer las cartas, leer el café o leer la mano, etcétera, etcétera, que son aspectos que tienen que ver con el manejo de la energía de una persona, y a través de eso pueden, pues, hasta decir qué es lo que va a pasar en un futuro o qué es lo que les está haciendo daño en ese momento, y tampoco saben por qué pueden verlo, no pueden sentirlo, ¿no? No se pueden materializar. No, y bueno, es difícil de explicar, porque entendemos que la explicación tiene que venir de lo lógico, tiene que venir de lo que te dice la ciencia y lo que puede ser comprobable. Y entonces, si alguien sí puede y el otro no puede, pues ya valió la explicación. ¿Cómo le explicas al que no puede? Es como tratar de explicar a cualquiera de los que nos están viendo un sabor nuevo que no has probado nunca, ¿no? ¿Cómo te lo explico? Te puedo decir, ¿no? Pues sabe dulce, sabe agrio, o es un tanto salado, pero ¿cómo te lo explico en sí? Tendrías que probarlo. Sí. Así la gente que sí tiene esta posibilidad, que no precisamente es buena, aunque tampoco podríamos calificarla de mala, la circunstancia de tener un contacto con un fantasma, con un recuerdo, con un sonido, ¿cómo se lo explicas al otro que no puede percibirlo? Es interesante estar escuchando este tipo de cosas. Interesante, porque es bueno. Pero vamos a estar hablando de estos temas más a detalle. Hoy como que estamos hablando un poco más disperso de todo. Sobre historias, si usted tiene alguna historia, pues mándenosla. Si tiene algún video de algo paranormal, también mándelo. Si tiene lo que tenga, mándelo. Lo que tenga, mándelo, y aquí Si tiene dudas, también puede hacer preguntas. Vamos a tratar de responder de la mejor manera y de la manera más clara, ¿no? Porque a veces luego te responden bien, pero no entiendes ni papá, ¿no? Entonces vamos a tratar de aterrizar esas respuestas. Pero algo comentaba que hay cosas que no se pueden materializar. Y me acordé de una historia de los taxistas, las famosas historias de taxistas. Sí, los taxistas tienen muchas historias que contar. Que les hacen la parada, hombre o mujer, y casualmente casi siempre de un panteón. O es en una casa, ¿no? Una casa. Si es en el panteón, van a una casa. Si es en la casa, su destino es cerca del panteón. Y que de repente, ¡pum!, desaparecen. Entonces, puede ser que sí se materialicen por instantes, porque, pues, para abrir la puerta del carro.
tienes que materializar, Sí, o sea, tienes que hacerle efecto. así es, esa es parte de las cosas que llaman mucho la atención, porque no es algo que de repente viste o que uno puede decir, no, es que te lo imaginaste, cómo es que nada más tú lo viste, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la circunstancia de la materialización es algo complicado de explicar, porque dices, bueno, ¿cómo? Se supone que si estamos hablando de que si los fantasmas son una energía, que están ahí, todo el rollo, ¿cómo es que pudieron abrir una puerta? ¿Cómo es que alguien los vio? ¿Cómo es que hubo una circunstancia que sí aparentemente es de una persona viva? Resulta que no. Así como esas, también hay anécdotas de gente que ha platicado con personas y que después de esa plática saben o se enteran que esa persona ya falleció. Y pues se espantan o se sacan de onda porque dicen, pero ¿cómo? Si yo estuve con esa persona y platicamos y nos tomamos un café o se sentó conmigo, es decir, todo este tipo de acciones que sí implican una materialización para poder ejercer ciertas acciones, ¿no? Abrir una silla, sentarte, tomar una taza, levantarla, etcétera, etcétera. Hay casos también, ahorita retomando veces historias, porque desgraciadamente a veces la gran mayoría de cosas solo quedan en historias. Pero dentro de esas historias yo recordé la de un taxista, y justamente por eso tomo yo ese tema, donde la persona le decía que no tenía para pagarle. No tengo, pero tengo esta medallita. Mire, mañana, porque ya es muy noche, pero mañana venga con esta medallita y quien le abra le va a pagar el viaje. Y pues sí, regresó al otro día, mostró la medallita y saqueador, con esa se enterró mi pariente. ¿Cómo crees? Entonces, la historia es como que dices de repente, ya, ¿en serio? Pero son cosas que suceden, ¿no? Y desafortunadamente a veces cuando no lo vemos, pues no lo creemos. Tenemos mucho eso de hasta no ver. Hasta no ver, no creer. Sí, es parte de la, pues hasta de la misma circunstancia humana. O sea, de lo que decíamos, ¿no? Si a una persona le pasa, pero a ti nunca te ha pasado, pues te es muy difícil creer que sucede realmente, ¿no? Porque pareciera que es una historia que la gente se inventa, porque tú nunca has visto nada, nunca has sentido nada, y solamente lo dicen o lo ves en las películas y demás. Y es caso diferente de las personas que sí les ha pasado, porque entonces al contrario, tú tratas de darle una explicación científica, una explicación lógica, que tenga sentido común por lo menos, ¿no? Y nomás no se lo encuentras por ningún lado, ¿no? Que por lo menos se pueda entender un poco de lo que está pasando. Fíjate que también algo que también vamos a abarcar un poquito son teorías, ¿no? Las teorías que se tienen acerca de estos fenómenos. Hay uno que habla precisamente de lo que son los universos paralelos, que pareciera como tema de caricatura o de ciencia ficción o de película, ¿no? O de DC, ¿no? Ándale, de DC o de Marvel, algo así. Sí. Y no, es una teoría que se desprende precisamente de lo que se llama la teoría de cuerdas, que es una circunstancia física que tiene mucho que ver con la mecánica cuántica. Entonces, eso sí es algo científico y que obviamente lo primero que tendríamos que decir es que estos descubrimientos sobre la mecánica cuántica tiene que ver con un funcionamiento de la física que no está en nuestro propio plano, sino que es a nivel subatómico. Entonces, la idea que tienen es, bueno, si la cuestión es que existen otras leyes físicas que no son las que normalmente conocemos, hay otro tipo de posibilidades que no es que no hayan existido antes, sino que no sabíamos o no las habíamos descubierto. No sé si han visto o has visto, Manuel, una película que se llama Los Otros. Sí. Buenísimo. ¿No es la señora que tiene los hijos que los tapa? Exactamente, sí. Esa. Véanla, está bastante recomendable. Es un ejemplo, digo, por aquellos que no lo hayan visto, que espero que todos sí, pero por aquellos que no, pues no quisiéramos spoilear mucho este asunto. Pero ahí hay un claro ejemplo, digámoslo así, de unos universos, unos mundos o de unos fragmentos, es que no sé bien cómo explicarlo, pero vamos a ponerle universos que se ponen uno sobre el otro y que al mismo tiempo están conviviendo, pero no se da cuenta ni de un lado ni del otro, excepto por ciertos detalles que ocurren, y entonces sabes
que algo está ahí. Entonces, es algo extraño, un poco extraño de explicar. Es cuando llevaron a la bruja, ¿no? Exactamente, cuando te das cuenta que de un lado estaban percibiendo cosas paranormales, vamos a decirlo así. De ambos lados. De ambos lados, ¿no? Sí. Entonces hay una escena muy interesante del piano, no sé si recuerdas esa escena, donde precisamente el piano se mueve y se escucha y pues la señora se queda como que, ¿qué onda? Aquí no hay nada, la protagonista. Y bueno, cosas así, ¿no? Estos puntos de unión también se llaman vórtices, por ejemplo, donde convergen en un momento dado los diferentes universos que se están transponiendo, y entonces es cuando ocurre esta circunstancia de que ves, oyes o escuchas algo que aparentemente no debería estar ahí. Bueno, yo tomé esa película como que la señora y los hijos ya estaban muertos. Sí, estaban muertos. Y los del otro lado, los que llamaron a la bruja, estaban vivos. Y o sea, la pregunta es, ¿por qué llamaron a la bruja, a la medium? Porque estaban percibiendo circunstancias que no deben ser. O sea, los muertos creían que estaban vivos. Ándale. Y los vivos estaban vivos y lo estaban espantando los muertos. Ah, mira, ya entendí. Después de tanto tiempo. Sí, esa es la cuestión, porque el universo, vamos a ponerlo así, el universo de los vivos con el universo de los muertos se estaba transponiendo uno sobre el otro, y cuando convergían en los vórtices era cuando escuchaban o veían cosas que no se explicaban, y decían, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Yo recuerdo mucho la escena de las cortinas, ella las ponía y el otro día no estaba. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando, no? Y bueno, ese es un ejemplo de esta teoría de los universos que se contraponen, ¿no? Otra teoría tiene que ver con las cuestiones de las dimensiones, que es muy parecida a la cuestión de que existen otras dimensiones, pero que nosotros no podemos captarlas tal cual, porque solamente tenemos 3 y no podemos ver más allá. Entonces, comprender una cuarta o una quinta dimensión, pues nos es muy difícil, pero al existir estas otras dimensiones, pues pueden estar ocurriendo sucesos que aparentemente nosotros lo percibimos como inexplicables o fantasmales, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay por ahí un video que sí les recomiendo a la gente desde ahorita, que es un video pequeño de este físico ya fallecido que se llamaba Carl Sagan, donde él trataba de explicar la cuarta dimensión y por qué nos es tan difícil entenderla, ¿no? El asunto decía, bueno, imagínense que somos como de la segunda dimensión, ¿no? Y entonces viene alguien que por alguna extraña razón pudo ir a la tercera dimensión y vio una manzana así grande, obviamente con su forma, sus 3 dimensiones de la manzana, ¿no? Y regresa con los de la segunda dimensión a tratar de explicarles cómo es esa tercera dimensión, pero pues no lo captan. Y entonces él dice, bueno, voy a ir otra vez y voy a traer la manzana para que la vean. Entonces trae la manzana y se vuelve a las 2 dimensiones. Sí, porque los de la segunda dimensión lo único que van a ver es como cuando pones el sello de la manzana, y nada más la van a ver así plana, X, ¿no? Y conforme vas cortando la manzana y va bajando, solamente vas a ver la línea plana del corte que tienes. No vas a poder ver las 3 dimensiones porque perteneces solo a la segunda dimensión. Es algo así con lo que nos sucede a nosotros en el mundo físico de las 3 dimensiones. No podemos captar bien qué es lo que hay en la cuarta o en la quinta dimensión, que se supone los físicos dicen que existe. Hasta 7 había, ¿no? Ajá, porque estamos en la tercera. Entonces, si no comprendemos el concepto de cómo puede estar construida la cuarta o la quinta, puede ser que estos fenómenos de los que consideramos como paranormales vengan de allá y pues no los entendemos porque solo pertenecemos a la tercera dimensión. Muchos decían que también los fantasmas son parte de un sello de otras dimensiones, ¿no? Ajá, es lo que te digo, hay varias teorías que tratan de explicar. ¿Nunca te ha pasado, por ejemplo, y eso lo comentó, no me acuerdo quién me lo comentó, bueno, uno de los que nos ve, se puso a platicar conmigo y me comentaba, también por eso fue la convención de hacer este programa, pero comentaba que en algún momento él cree que hay otras dimensiones, él cree, porque va manejando, por ejemplo, y de repente dice que siente que pasa un carro y él dice, pero yo sentí que me pegó. Y no me pegó, o sea, y pasó. Y entonces yo creo que en otra dimensión o en otra realidad, pues sí me pegó. Y entonces pues fue tanto el impacto que pegó en la otra dimensión que hasta yo lo sentí, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo poder? Ajá, es a veces de repente inexplicable decirle, ¿cómo crees, no? Pero
Pero retomando este tipo de cosas y comentarios, yo creo que sí puede ser posible. De hecho, todo puede ser posible. Todo puede ser posible. La cuestión es la explicación que no es contundente todavía para muchos de los sucesos que le ocurren a diferentes gentes en diferentes partes del mundo y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos fenómenos de los fantasmas o de los espíritus, de los seres que conocemos que regresan, etcétera, etcétera, es algo constante y continuo en todo el mundo. Y no es de ahorita o de hace un siglo, sino ya tiene muchísimo tiempo atrás. Entonces habría que sí considerar que hay algo ahí que precisamente por ser paranormal no logramos explicarlo del todo, pero sí podemos presenciarlo o narrarlo o expresar las cuestiones que nos pasan o que les han pasado a otros y que suenan bastante parecidas a los que les pasa a otras personas, y ahí es cuando todo converge y dices, pues es que algo debe de haber. Entonces, puede ser algo debe de haber, que tal vez no lo explicamos al 100% por nuestro propio desconocimiento, pero de que está, ¿no? Y puede funcionar. Bueno, señoras, señores, este tema es para largo. Pero vaya. Pero, pues nosotros ya terminamos por hoy. Ahorita. Por hoy. Pero prometemos que en el siguiente programa, que va a ser dentro de 8 días, día viernes a las 5 de la tarde, ahora sí, prometo estar a las 5 de la tarde, traer ya por lo menos videos, imágenes o algo para poder analizar, estudiar y hablar sobre estos temas. Si usted tiene algo que nos pueda servir para pasarlo aquí en el canal de Platica Poblano, con gusto lo vamos a aceptar y a transmitirlo. Claro, si usted quiere permanecer en el anonimato, pues lo vamos a hacer con todo gusto, porque claro, pues, también tenemos que cuidarlos a ustedes. Si quiere salir al aire, pues también puede venir a platicarlo con nosotros, nos quedamos de acuerdo, nos manda un mensaje en privadito y con gusto están aquí en el programa. Así es. Y pues bueno, yo por lo pronto les prometo que para el siguiente programa les traigo por ahí algunas anécdotas y algunos relatos que me parece que les van a parecer bastante conocidos, porque son relatos que le ha pasado a gente que conozco y que esos mismos relatos se repiten de una y otra y otra y otra vez en diferentes personajes, y tal vez en alguno de ellos usted se vea reflejado. Pues ojalá sea con video, porque no hay que dramatizarlo, ¿no? Pues si quieres lo actuamos acá. No, pero señores, de verdad vamos a hacer el mejor esfuerzo para que este programa de estreno, que es hablando de lo paranormal, sea más ameno para todos ustedes, y también podemos contar algunas historias. Si usted se sabe alguna historia, sí, alguna leyenda, por favor, pues hay que mandarla por escrito o en audio, nosotros lo pasamos con todo gusto, y pues vamos a hablar sobre estos temas y más. Así es. Parte importante de esta circunstancia de la tradición paranormal es la circunstancia de la oralidad, de la transmisión de todo esto a través de lo que se cuenta y lo que se dice, que creo que es muy importante rescatarlo. ¿Sabes qué era curioso? Voy a dar un dato. Por favor. Parte de una historia. Sí, Lupita nos está diciendo, también pongan audios del público de sus casos paranormales. Sí, así es, ojalá. Sí, si Lupita tiene alguna historia, que nos los mande para que lo podamos poner aquí al aire. Así es, por favor. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, ahorita en estas fechas decembrinas, en la familia, en algún momento, antes de la pandemia, por supuesto, Navidad y Año Nuevo, nos desvelábamos celebrando. Y ya entradita la madrugada, 2, 3 de la mañana, hacíamos fogata y nos poníamos a contar cosas paranormales. Así es. A veces eran las mismas historias año tras año, pero no te dejaban de sorprender. Sí. Es divertido, de verdad. Que uno ya se duerme con miedo a veces, ¿no? Pero es divertido. Pero bueno, Liz, ¿algo con lo que quiera usted cerrar? Pues sí, para empezar, pues... Voy a reiterar, pues por eso, para empezar a despedirme, voy a decir que estoy muy contenta con este nuevo proyecto. Me da mucho gusto que ya empezamos con estas peticiones que de por sí ya teníamos, que bueno, ahorita ya estamos iniciando para hacerlas realidad, y que bueno, espero que todos ustedes sea del agrado de este programa y que nos hagan llegar con sus diferentes participaciones, no sé, narradas, videos,
etcétera, etcétera, para que vayamos enriqueciendo todo esto que de alguna u otra forma permea nuestra cultura y está presente con nosotros. Y siempre es interesante pues hacer los intercambios adecuados para que este programa sea funcional. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos aguantado. Nos vemos aquí la próxima semana a las 5 de la tarde, todos los viernes. Y yo creo que les prometemos que ya va a tener nombre el programa, ¿eh? Todavía no sí, tiene. Por hoy solamente se va a llamar Hablando de lo Paranormal. No sé por qué se nos ocurrió ese nombre tan simple. Pero bueno, vamos a buscar algo mejor, logotipo, etcétera, etcétera. Si usted tiene alguna idea de cómo podemos llamarlo, nombrarlo, será bienvenido. Créame que incluso hasta podríamos hacer concursos, es que nos llegan muchos, como es costumbre. Pero pues vamos a ver qué podemos hacer para poder agradarles a ustedes. Sin más que mencionar, señoras y señores, permítanme sacar la voz de Paranormal. ¡Ay! Manuel Muñoz se despide de ustedes esperando que tengan una excelente noche. Bye. Bye bye.